como la princesita más querida del Imperio Interestelar. Mi padre anunció a todos desde el momento de mi nacimiento que sería la próxima heredera del Imperio. Sin embargo, a los 15 años, un sueño premonitorio que despertó mis poderes psíquicos reveló que no ascendía al trono imperial. En cambio, fui prisionera por mi padre biológico en lo alto de la torre del castillo, sometida a despiadados abusos por parte de innumerables individuos poderosos. Al despertar, al ver la amorosa sonrisa de mi padre, no me arrojé a sus brazos como antes. En cambio, desenvainé mi espada y se la clavé en el corazón. Después de ese sueño premonitorio, decidí en secreto que tenía que hacer algo para evitar mi propia tragedia. Así que desaparecí en secreto del imperio. A excepción de mi madre, nadie más sabía a dónde había ido. Permanecí fuera durante 10 años, y regresé hace apenas unas horas. Pero no corrí a casa para ver a mi madre. En cambio, me dirigí a la entrada de la Asociación de Protección Femenina. Después de esperar casi 3 horas, por fin apareció la persona que quería ver. Sofía, llamé a la chica rubia con voz grave. La chica se detuvo de repente y se giró para mirarme con incredulidad. Luna. Sonreí al acercarme a ella. Soy yo. Sofía me abrazó con fuerza, conteniendo las lágrimas, y me preguntó, ¿dónde has estado todo este tiempo? No respondí, simplemente le di unas palmaditas en la espalda y la tranquilicé con palabras tiernas. En el pasado, Sofía y yo no nos llevábamos bien, incluso éramos enemigas acérrimas. Pero en ese sueño profético, no solo vi mi yo futuro, sino también a todas las mujeres del imperio, incluida Sofía. En el sueño, Sofía yacía en una cama de acero en el laboratorio, magullada y desnuda, indigna. Su vientre era como un globo reventado, cubierto de cicatrices y arrugas. Mi padre quería limitar las plataformas y el espacio de desarrollo de las mujeres, convirtiéndolas en meras herramientas de reproducción. Sofía intentó resistirse, pero finalmente tuvo un final trágico. Aún recuerdo que antes de que la mataran, me contactó con la esperanza de encontrar una oportunidad para vivir en mí. Pero en el sueño, solo podía ser un espectador. Entonces, su cabeza explotó como un fuego artificial, sus ojos volaron a mis brazos y su cadáver se transformó en un prototipo de pavor real. Solo quedaban algunas de sus preciadas y hermosas plumas. Fue este sueño lo que me hizo dejar atrás mis prejuicios contra Sofía y buscar su ayuda para cambiar el rumbo. En el mundo interestelar actual, la proporción entre hombres y mujeres está gravemente desequilibrada. Cada mujer es cuidada meticulosamente por un hombre desde su nacimiento, convirtiéndose en la niña de sus ojos, un preciado tesoro. Mi imperio KitKat tiene un total de 300 millones de androides y 700 millones de orcos, pero solo 2.352 de ellos son orcas. Las 2.352 mujeres están registradas, y la forma más fácil de seguir sus movimientos es unirse a la Asociación de Protección Femenina. Claramente, Sofía ya lo hizo. Pero desconocía mi plan completo. Así que, al verme ahora, casi se moría de ganas de preguntar, ¿qué vas a hacer exactamente? Saqué un pañuelo de mi brazalete espacial y le sequé las lágrimas. Lo sabrás dentro de un rato. Tú. Me arrebató el pañuelo, frotándoselo con furia. Me pides ayuda y luego no me dices qué es. Eres una pesada. Negué con la cabeza, con una leve sonrisa de resignación. No es que no quiera decírselo, pero cuanto más sé, más peligroso se vuelve. Esas personas son como abejas omnipresentes, atentas a cualquier movimiento. Tras una pausa, volví al tema. ¿Han encontrado a las mujeres que desaparecieron en el espacio interestelar hace un tiempo? Sofía se puso seria al instante y guardó su pañuelo en silencio. No hay ninguna pista. Es muy extraño. Hace unos días, Sofía me contactó para contarme que 2 mujeres habían desaparecido misteriosamente tras entrar juntas en un salón de belleza. La policía interestelar había registrado el salón a fondo, pero no las había encontrado. Mi intuición me decía que esto estaba relacionado con mi sueño premonitorio, así que teníamos que encontrarlas cuanto antes, de lo contrario, más personas podrían estar en peligro. Seguiré investigando este asunto. Ahora, te llevaré a casa. Sofía no pudo evitar reírse. ¿Por qué tienes miedo de que desaparezca como ellas? No dejes volar tu imaginación. ¿Quién se atrevería a tocarme, con mi estatus? Sonreí, pero no dije nada, insistiendo en acompañarla. La plateada luz de la luna proyectaba una sombra difusa, casi irreal, sobre ella. La figura vivaz y encantadora que tenía ante mí se fundió gradualmente con la del sueño premonitorio. No sabía que si el sueño premonitorio se hacía realidad, no solo ella, sino también mi madre, la mujer más distinguida de este país, estaría en peligro.
Seguí a Sofía todo el camino, absorta en mis pensamientos, y solo me di la vuelta cuando entró en su casa. Era hora de que yo también volviera a casa. Mi madre me esperaba. Como emperatriz, mi madre no solía vivir en el castillo. Lo encontraba demasiado solitario, así que nos llevó a mi hermano y a mí a construir una mansión aparte cerca del castillo. A medianoche, solo quedaban los guardias en la puerta de la mansión. Se oían pasos claros a lo lejos, y los guardias estaban alerta. En la penumbra, solo pudieron distinguir una figura alta vestida de negro que se acercaba. ¿Quién? Me apuntó el capitán con su arma de energía. Levanté la mano y la farola que tenía delante se iluminó de repente, iluminándome el rostro. Conmocionado y dubitativo, el capitán preguntó tras un momento de pausa, ¿Princesa Luna? Sí. Llegué hasta ellos. El equipo me abrió paso automáticamente y se arrodillaron. Saludos a la Princesa Luna. Ignorando los susurros de los guardias a mis espaldas, miré hacia la ventana del estudio de la mansión principal. La luz seguía encendida. Una mujer de aspecto amable estaba sentada en su escritorio, revisando los boletines del gobierno, con el ceño fruncido ocasionalmente en un atisbo de preocupación. En la esquina, detrás de ella, una armadura plateada, guardada en una vitrina, se alzaba como un caballero silencioso, protegiéndola en silencio. Madre. Una voz perdida hace mucho tiempo resonó de repente. La muñeca de la mujer se movió y la punta de su bolígrafo arañó el papel. Mi madre me miró, todavía un poco incrédula. Luna. Corrí a su lado y me incliné para abrazarla. He vuelto. Sus labios se entreabrieron, sus ojos rojos. ¿Llevas tanto tiempo ausente? ¿Debes estar agotada? No realmente. La mano de mi madre acarició mi corto cabello pelirrojo una y otra vez. Gracias por tu esfuerzo. Negué con la cabeza. Mis ojos se posaron en la foto enmarcada sobre la mesa. Era una foto mía, de mi madre y de mi hermano. Solo tenía 16 años cuando me tomaron la foto, y aún conservaba mi hermoso cabello largo y rosa. ¿Por qué has vuelto tan de repente? ¿Qué pasó? Tras un breve momento de ternura, volvimos al tema. Sofía dijo que 2 mujeres desaparecieron hace 3 meses y aún no las han encontrado. Mi madre se quedó paralizada por un instante, apretando con fuerza el periódico político, su ira apenas disimulada en sus palabras. De verdad, cada vez son más escandalosos. Qué cosa tan grande, y no tenía ni idea. Aparté su mano, con la mirada fija en las pilas de informes gubernamentales. El Imperio Kika era una nación con 2 emperadores. Mi padre era el emperador y el mariscal Shen Yao, al mando del ejército. Mi madre, Isabel, era la emperatriz, responsable de los asuntos nacionales. Todos los asuntos, grandes y pequeños, se informaban desde abajo, pasando por innumerables capas. Era fácil manipularlos y omitir alguna información. Llevan más de un día o 2 silenciando esto. Ayudé a mi madre a sentarse. Esa gente es como una telaraña, enredada y entrelazada. Es imposible eliminarlos a todos de una vez. Aunque mi madre era la madre de una nación y parecía estar en la cima del poder, las decisiones que tomaba eran en realidad pequeños juegos que esa gente consideraba inofensivos. Mi madre se llevó la mano a la frente y suspiró, soy una auténtica incompetente como emperatriz. Le serví una taza de té caliente y suspiré, es culpa mía. Cuando nací, el sumo sacerdote del imperio predijo que la hija del mariscal Shen Yao se convertiría en la esperanza del imperio. No exageró al decir que crecí bajo las expectativas de innumerables personas. Hasta hace 10 años, cuando desperté inesperadamente mis poderes psíquicos, como no había soñado, desconfiaba muchísimo de quienes me rodeaban y solo compartía mis sueños con mi madre. Ella me dijo que lo intentara, así que abandoné el Imperio Kika, con la excusa de que mi despertar psíquico había fracasado y me estaba recuperando. Por la descripción del sumo sacerdote de la esperanza del imperio reducida a un jarrón inútil, supe sin duda lo perversos que serían los rumores que mi madre había oído en los últimos años. Es muy tarde, madre, ¿por qué no duermes? La voz clara de un joven se coló por la rendija de la puerta, y entonces ésta se abrió, revelando una figura de pelo rojo y rizado, ojos brillantes y dientes blancos. Hermana. Carlos soltó un grito de sorpresa al verme. ¿Has vuelto? ¿Has vuelto? Antes de que pudiera decir nada, corrió hacia mí, me levantó y me dio la vuelta. Le di una palmadita en el hombro, indicándome que lo bajara. No te emociones, no te emociones. Carlos gritó emocionado, ¿cómo no iba a emocionarme? Si mi madre no me hubiera dicho dónde estabas, te habría buscado hace mucho.
Saqué un brazalete hecho con dientes de animal de mi nave espacial. Es un regalo para ti. ¡Guau! Carlos lo jugueteó con asombro. Hermana, eres tan amable. No me olvidaste ni siquiera cuando estabas convaleciente. Claro. Sonreí y le di una palmadita en la cabeza. En una época en la que una mujer promedio da a luz a más de 100 hijos, mi madre solo nos dio a luz a mi hermano y a mí. Carlos creció bajo mi cuidado y hemos sido inseparables desde la infancia. La esperanza de vida promedio de un orco interestelar es de 300 años, y 40 se considera la edad adulta. Cuando me fui, solo tenía 14 años, una edad traviesa, que constantemente clamaba por escapar de casa para encontrarme. Mi madre me dijo que ahora está en el ejército. Con razón es pelirrojo. 3. El color del pelo de nuestros dragones combina con nuestras escamas. Las escamas sin templar son de color claro, y solo después de templarlas se oscurecen gradualmente. ¿Te vas ahora que has vuelto? Carlos se puso su brazalete solemnemente, con expresión seria. Sonreí y respondí, no. Después de calmar su emoción, mi madre guardó el periódico y preguntó, Xiaochen, ¿por qué no duermes tan tarde? Carlos parpadeó y dijo, tenía hambre y quería bajar a comer algo. Te oí enfadarte, así que pensé en pasar a ver cómo estabas. Estoy bien. Si tienes hambre, ve a comer algo. Voy a mi habitación a descansar. Mi madre se puso el chaleco, se levantó y me guiñó un ojo. Acepté de inmediato, mamá, ve a descansar. Has estado cansada todo el día. Carlos asintió obedientemente. Buenas noches, mamá. Buenas noches. Mamá se volvió hacia mí y dijo, Luna, acuéstate temprano también. Has estado viajando todo el día y la noche, debes de estar agotada. Después de despedir a mamá, Carlos estaba a punto de llamarme para charlar. Pero entonces, pensando en lo que mamá acababa de decir, me dio un fuerte abrazo. Hermana, vuelve a tu habitación. Hablamos mañana. Le devolví el abrazo. Bueno, buenas noches. Pero por dentro, suspiré profundamente. Hermano, espero que no me decepciones. De vuelta en mi habitación seguía impecable, claramente limpia a diario. Incluso las sábanas olían ligeramente a jazmín. Acababa de salir del baño cuando sonó la terminal. Era Samuel. ¿Qué pasa? El hombre de pelo blanco en la pantalla azul miraba un documento. Ni siquiera levantó la vista cuando hablé. Tengo los resultados del calmante que me pediste que investigara. Inmediatamente dejé la toalla. ¿Cómo va? Jugueteó con la pantalla y apareció un mensaje con imagen. El calmante contiene una gran cantidad de nordiol, un veneno crónico. El uso prolongado puede debilitar el vínculo entre la madre y la cría y provocar agotamiento mental agudo. Te he enviado la lista de ingredientes específicos. Cada orco tiene un fuerte vínculo espiritual con su madre, lo que le permite percibir el estado de su cría e intervenir. Una cría en este estado también se llama semilla. Sin embargo, con el avance de la tecnología, este vínculo espiritual, algo primitivo, se ha ido olvidando, pero el agotamiento mental agudo es difícil de remediar. Cuando vi el mensaje, mi vaso de agua explotó en la palma de mi mano. El nuevo agente calmante se pondrá en producción en masa de inmediato. Esto es un problema. No te preocupes, les pedí que se pusieran a trabajar en cuanto descubrieron el problema. Samuel levantó la vista con un dejo de sarcasmo en el rostro. Ustedes, los hombres Kika, son tan crueles con su propia gente. Me burlé, pero no respondí. ¿Cómo van los progresos con los androides? Todo va según lo previsto. Samuel no pudo evitar cambiar de tema. De verdad no entiendo cómo Kika es el vencedor. Hace 500 años, el Imperio Kika inició una guerra contra el reino de Gambeto. Los hombres de Kika eran numerosos y obtuvieron la victoria a la velocidad del rayo. Para evitar ser anexionados, Gambeto moderó su postura y firmó un tratado de paz con Kika, pagándole tributo y regalos cada 10 años. Conocí a Samuel durante mi entrenamiento. Era el príncipe mayor de Gambeto, y originalmente éramos enemigos, pero el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El reino de Gambeto cuenta con tecnología médica muy avanzada. Casualmente, sospechaba que el calmante que había estado tomando desde la infancia no era bueno, así que formé una alianza con él. Las mujeres experimentan un periodo de 7 días de debilidad al mes, caracterizado por fatiga mental, dolores físicos y un cansancio insoportable. Hace 400 años, surgió el clan de la Grulla Blanca, que promovió agresivamente un calmante para las mujeres que experimentaban este periodo de debilidad.
El calmante se convirtió en un fenómeno nacional tras su lanzamiento, y todos, desde mujeres milenarias hasta recién nacidas, lo elogiaron. Tras siglos en el mercado, el agente calmante se ha convertido en una necesidad esencial para todas las mujeres, y aún así se atrevieron a manipularlo. Y como princesa del imperio, tengo que colaborar con una nación enemiga para producir un agente calmante inofensivo para las mujeres. ¡Qué ridículo! Por cierto, continuó Samuel, he capturado a 10 orcos más fuera de control. ¿Cuándo vendrás a calmarlos? Pensé un momento y luego dudé, espera. Iré cuando tenga tiempo. Los orcos machos son naturalmente irritables y propensos a la ira. Su poder mental puede verse distorsionado por fluctuaciones emocionales. Cuando su poder mental pierde el control, se transforman de nuevo en bestias, enloqueciendo y atacando a todos indiscriminadamente. Los machos fuera de control solo pueden ser calmados por sus madres o por hembras con suficiente fuerza mental. Pero el número de hembras en el espacio interestelar ha disminuido drásticamente en los últimos años. Muchas hembras de la generación anterior han fallecido, y las hembras nacidas en mi generación son aún menos. En el reino de Gambeto, sobre todo, las hembras jóvenes están prácticamente extintas. El número de machos no pacificados está aumentando. Los orcos descontrolados representan una seria amenaza para la seguridad pública. A veces, las autoridades los encarcelan temporalmente tras capturarlos, pero este método no dura mucho. Mi alianza con Samuel se basa en esto. Yo lo ayudo a calmar a los orcos descontrolados, y él me ayuda a mí. 4. A la mañana siguiente. En cuanto regresé a mi habitación, oí la voz de mi padre desde abajo. Ha vuelto. Me armé de valor y me puse mi vestido de encaje rosa favorito. La mujer del espejo era esbelta, con un chal de seda sobre los hombros. Su piel era blanca como el jade, y sus ojos dorados revelaban una ternura que delataba la inocencia del mundo. Hermosa, frágil e inocente. Así esperaban que fuera. En el vestíbulo del primer piso, Carlos estaba sentado junto a mi padre, con la cabeza inclinada, abriendo un regalo. El hombre, vestido con uniforme militar negro, era alto y erguido, con el ceño fruncido. En cuanto me vio, se levantó y preguntó con preocupación, «Luna, ¿cuándo regresaste?» «Llegué anoche». «¿Papá desayunó?» Sonreí, mirando la pistola de energía nueva que Carlos sostenía. Las líneas rojas oscuras del arma eran frías y duras, y el cañón brillaba con un brillo peligroso. «Ya comí». El hombre notó mi mirada y se agachó para recoger la caja de regalo rosa de la mesa de centro. «Esto es para ti. Estoy a punto de enviarlo». Mi padre, siempre ocupado con el trabajo, vivía en el campamento militar. Siempre que volvía a casa, nos traía regalos a mí, a mi madre y a mi hermano menor. En los últimos años, cuando yo no estaba, simplemente enviaba los regalos directamente por la terminal. Desaté la cinta, revelando una pulsera de perlas rosas. Un brillo soñador brilló tenuemente, precioso, redondo y tranquilo. «Gracias, padre». Sonreí, devolviendo la pulsera a la caja. Mi madre salió de la cocina y bromeó cariñosamente con mi padre. «Siempre estás malcriando a tu hija. Ten cuidado de no malcriar a Luna. Luna debería ser malcriada». En mi recuerdo, mi padre siempre era severo, mostrando solo un atisbo de ternura cuando estaba con su familia. Pero ahora, mirándolo de cerca a los ojos, solo veía en ellos una frialdad infinita. Era una serpiente, de sangre fría por naturaleza. Mi madre se sentó junto a mi padre, y él, con destreza, le apretó la mano en el puño, envolviéndola con fuerza. Mi madre sonrió y preguntó, «¿Cuándo te vas esta vez?» «Volveré esta tarde», respondió mi padre en voz baja. Mi madre se quedó atónita. «¿Tan pronto?» Mi padre asintió. «Sí, volví para hablar de algo contigo y vine a recoger hacia Ochen». Se le acabó el permiso. Carlos me tiró de la manga y dijo con coquetería, «Hermana, quiero quedarme en casa contigo unos días más». Luego se volvió hacia mi padre y dijo, «Papá, ¿puedo irme en 2 días?» Hablé antes de que mi padre pudiera decir nada. «Si a Ochen, los negocios son más importantes. No dejes que te retrase». Carlos parecía avergonzado. «Pero». Le toqué la mejilla y sonreí. «No me voy. Siempre puedes verme cuando vuelvas. Además, puedo visitarte en el cuartel». El chico hizo un puchero, aunque no estaba contento, pero asintió obedientemente. «De acuerdo, hermanita». Lo consolé, complacido. «¿No te gustan mis galletas?» «Haré algunas antes de que te vayas». «De acuerdo,
De acuerdo. Obligué a Carlos a terminar su breve interludio. Como esperaba, mi padre le mencionó los negocios a mi madre. Los Zerg han estado haciendo muchos pequeños movimientos últimamente, causando problemas constantemente en planetas periféricos. A juzgar por su estilo, me temo que provocarán otra guerra, dijo mi padre con tono serio, como si se enfrentara a un enemigo formidable. Mi madre frunció el ceño y dijo, esos malditos Zerg son imposibles de exterminar. El conflicto entre los Zerg y los orcos se remonta a miles de años, desde que los ancestros orcos, la antigua estrella azul, entraron en el espacio. Mi padre dijo con voz grave, la batalla podría comenzar en cualquier momento. Advierte y pide a los ciudadanos que se abastezcan de provisiones, especialmente de los calmantes esenciales para las hembras. Instintivamente, mi mirada se dirigió hacia él, pero al darme cuenta de que podría ser notado, me obligué a contenerme. Mi madre desconocía los ingredientes del calmante, pero pensó que era demasiado precipitado. ¿Ahora? ¿No es demasiado pronto? Todavía no, dijo mi padre, enfatizando la gravedad de la situación. Tenemos que prepararnos con antelación. ¿Y si causa pánico?, discrepó mi madre. No es demasiado tarde para avisar hasta que llegue la vanguardia Zerg. He revisado los registros de las pasadas guerras Kika. Antes de cada batalla, los Zerg enviaban una vanguardia para evaluar su fuerza. La llegada de la vanguardia Zerg marcó el inicio oficial de la guerra. Mi padre estaba tan ansioso, que era difícil no sospechar que tramaba algo. 5. Te quedas en el castillo todo el día. No tienes ni idea de lo que pasa afuera. Por primera vez, mi padre le habló a mi madre con impaciencia. El ambiente se tensó de repente. Aunque Carlos no entendía la situación, sabía que mis padres estaban discutiendo. Me tomó la mano con nerviosismo. Mi madre permaneció en silencio, con el rostro frío. Solo entonces mi padre se dio cuenta de que su actitud no era la correcta. Se giró hacia mí y dijo, Luna, lleva a Carlos a su habitación. Mi madre me miró, comprendí y me fui. Arriba, Carlos me tomó la mano con nerviosismo. Hermana, ¿estaba mi padre enfadado con mi madre hace un momento? ¿Cómo pudo estar así? Nuestro imperio tiene reglas, claro. Carlos, mi padre no estaba enfadado. Solo estaba preocupado por la situación del imperio y se puso ansioso. Lo interrumpí suavemente antes de que pudiera terminar. Aún es joven y no quiero que aprenda demasiado. Aunque como hombre, tarde o temprano tendrá que asumir sus responsabilidades, ahora mismo está en casa y es mi hermano menor. Como su hermana mayor, solo quiero que sea feliz. No le des demasiadas vueltas. Todo está bien, le di una palmadita en el hombro para tranquilizarlo. Asintió y me apretó la muñeca con fuerza de nuevo. No te preocupes, hermana. Si los Zerg atacan de verdad, sin duda os protegeré a ti y a madre. No lo olvides, ahora soy el soldado más valiente del imperio, me aseguró, dándose una palmadita en el pecho. No pude evitar acariciarle la cabeza y luego regresé a mi habitación. Tras cerrar la puerta, abrí la información que me había enviado Sofía. Aparecieron fotos de 2 mujeres. Memoricé sus apariencias, cerré los ojos y comencé a desplegar mi poder mental. Desde la mansión, una fuerza roja invisible comenzó a extenderse, alcanzando las calles, las tiendas, cada rincón. A punto de cubrir toda Ciudad Carter, mi poder mental pareció chocar contra una barrera, incapaz de avanzar con fluidez. Algo anda mal. Me fijé en mi objetivo, una villa unifamiliar en las afueras. Retirando mi poder mental, recuperé del espacio a una humana biónica idéntica a mí, inyecté un rastro de mi poder mental en su chip y se sentó a mi lado en la cama, tal como le indiqué. Después de cambiarme de ropa y ponerme la capa, salté del balcón y salí de la mansión. Saltando de la lancha, me conjuré una capa de invisibilidad mental. La villa tenía 2 pisos, con las puertas y ventanas bien cerradas. Un hilo rojo atravesó el chip de la cerradura inteligente y, al segundo siguiente, la puerta negra se abrió lentamente. La casa estaba silenciosa, vacía. Liberé mi poder mental de nuevo, y el hilo rojo se filtró en el suelo, pero se detuvo. Era una barrera diseñada para bloquear la detección mental, y había un sótano debajo. Seguí el hilo rojo hasta una puerta oculta bajo las escaleras. Romper la barrera no sería difícil, pero la persona que la instaló estaría al tanto, y no podía alertarla. Extendí la mano y llamé a la puerta. Un suave crujido provenía del interior, y tras un largo instante, se oyó una voz temblorosa. ¿Quién? Era una voz femenina, y finalmente me sentí aliviada. La tranquilicé, no tengas miedo,
estoy aquí para salvarte. Mientras hablaba, abrí la terminal para contactar con Sofía. La mujer desaparecida está aquí, ven rápido. Adjunto había una ubicación. Las dos chicas estaban tan emocionadas que no pudieron contener las lágrimas. Gracias, gracias. Estábamos tan asustadas. Ya he avisado a la Asociación de Protección de la Mujer. Por favor, espere un momento. No era apropiado que apareciera en público en ese momento, así que tuve que pedirle a Sofía, en su calidad de vicepresidenta de la Asociación de Protección de la Mujer, que liderará una operación de rescate. Las chicas me contaron los detalles de su secuestro. Sofía aún no había llegado, y temía que algo pudiera pasar si me iba antes, así que me quedé, escuchando en silencio sus sollozos. El sonido de pasos y la voz de Sofía resonaron afuera, indicando que era hora de irnos. La Asociación de Protección de la Mujer está aquí. Me voy ahora. Les deseo todo lo mejor. La mujer desaparecida, que llevaba 2 semanas desaparecida, fue encontrada, y el país se alegró. La mujer, a quien su familia le había ordenado que se quedara en casa por la noche desde el incidente, finalmente reanudó su vida nocturna. Las noches de Carter City volvieron a brillar con luz. Y yo tampoco me quedé de brazos cruzados. Durante el día, viajaba entre Kitka y Gambeto, calmando a los orcos descontrolados, supervisando la producción de un nuevo agente calmante y activando a los androides. Por la noche, usaba mi poder mental para centrarme en todas las mujeres de la ciudad y garantizar su seguridad. También tuve tiempo para investigar a la tribu Grulla Blanca, quienes produjeron el agente calmante. Estaba increíblemente ocupada. 6. En el último piso del edificio de la Asociación de Protección Femenina. Como la única mujer miembro de la asociación, Sofía tenía su propia oficina. Estaba revisando documentos cuando mi repentina aparición la sobresaltó. Se palmeó el pecho y preguntó enfadada, ¿tenemos que dar tanto miedo cada vez que nos vemos? Sonreí tímidamente, lo siento. Se levantó y se sirvió una taza de té caliente. Me senté en el sofá y le pregunté, ¿has investigado la causa de su desaparición? Sofía negó con la cabeza. Lo secuestraron mientras esperaban al personal en la sala de belleza. Despertaron en ese sótano y no han visto a nadie desde entonces. Mientras escuchaba, saqué una caja de un nuevo calmante de mi espacio. Sofía cogió un frasco y lo examinó. ¿Es un calmante? Sí, no uses los calmantes que venden afuera. Usa esto. Puse la lista impresa de ingredientes delante de ella. El calmante que usábamos antes tenía problemas, ¿sabes? Tomó el papel y lo hojeó rápidamente, frunciendo el ceño. ¿Es cierto? Dije con firmeza, sí lo es. Los ojos de la chica se abrieron de par en par, asimilando rápidamente la verdad. Si el anterior tenía problemas, ¿qué pasa con el nuevo calmante que hay ahora en el mercado? ¿Qué? Pregunté, desconcertado. ¿No lo sabes? Me miró sorprendida. La familia Bai lanzó recientemente un nuevo producto calmante premium. Afirman que una sola botella es 3 veces más efectiva que la anterior. Se llama Insein, y mi sirviente incluso me lo compró. Presentí vagamente que algo andaba mal. ¿Puedes darme algunas botellas? Sofía me ofreció generosamente una caja. Unas cuantas botellas no son nada, aquí tienes. Guardé algunas botellas y le envié el resto a Samuel por la terminal. Dicho esto, me levanté para irme. Antes de irme, encendí una llama en las yemas de mis dedos y encendí la lista de ingredientes. Recuerda usar el nuevo calmante. Ten cuidado cuando salgas últimamente. Contáctame de inmediato si ocurre algo. Mientras hablaba, la llama en mi mano se apagó y mi figura se desvaneció gradualmente. La niña guardó silencio un momento, luego, justo antes de desaparecer, me agarró del brazo. ¿Qué vas a hacer? Sofía dio un paso al frente. Sus ojos azules brillaban de preocupación ante lo desconocido. Luna, me estás preocupando. El calor de su palma me llegó al antebrazo a través de la ropa, como el calor residual de una llama, cálido y acogedor. Levanté la mano para suavizar su ceño fruncido. Mis enemigos son todos aquellos que nos ven como enemigos. Sofía, al oír esto, comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Este camino es peligroso. Sonreí y le di una palmadita en la mano, con la mirada relajada pero seria. Así que, por favor, permíteme seguir adelante, porque la seguridad de muchas personas está en juego. 7. La popularidad de Insein superó con creces mis expectativas. Gracias a la publicidad del fabricante,
Las subidas de precio de los vendedores y la especulación de los revendedores. Una sola botella ahora alcanza la friolera de varios miles de monedas de oro. La demanda es tan alta que la oferta supera la demanda, y el mercado es invaluable. Sin embargo, el clan de la Grulla Blanca, que controla todo el mercado de agentes calmantes, mantiene un perfil muy bajo. Samuel me envió la lista de ingredientes de Insane, que revelaba un aumento de 10 veces en Ordicianol en comparación con la versión anterior. Una estadística realmente aterradora. Creo que necesito conocer al supuesto responsable. El único sonido en la habitación a oscuras era la respiración constante del hombre. Me detuve junto a su cama, saqué mi pistola de energía y apreté el gatillo. El hombre en la cama esquivó con un giro rápido, dejándose solo una quemadura en la oreja. ¿Quién?, gritó el hombre, haciendo sonar simultáneamente la alarma de la mesita de noche. Las sirenas sonaban rápidamente por toda la villa, y los guardias se acercaban velozmente. Llegué a la ventana, rompí fácilmente la barrera que había levantado y salté de la villa. Claro que podía luchar contra él si me quedaba, solo eran unos pocos guardias, me daba igual. Pero a estas alturas, no merecía la pena arriesgarse a ser descubierto. A la mañana siguiente. Al bajar las escaleras, me sobresaltó la multitud de hombres en la habitación. «Princesa, ¿por qué no me avisaste que habías vuelto?» Un hombre de larga melena rosa se acercó. «¿Ya no te gusta Rosa?» Levanté la mano para apartarlo, diciendo con calma, «No, es solo que el viaje a casa fue agotador y aún no he descansado». El tono familiar y afectado me recordó de inmediato la identidad de esos hombres, mis señores de compañía. Como única princesa de Kipka, mis señores de compañía ya habían sido elegidos antes de que yo naciera. Un total de 308. Algunos eran figuras prominentes en sus familias, otros eran descendientes de la nobleza. Pero desde el momento en que nací, solo tenían una identidad, los señores de compañía de la princesa. Mi madre fue muy estricta de niña, así que mi relación con mis sirvientes se limitaba a tomarnos de la mano y abrazarnos. Estas personas eran más mis compañeros de juegos que mis sirvientes. Rosa era el hombre más guapo de la nueva generación de conejos blancos, con una personalidad alegre y directa. Solía ser mi mejor amigo. Pero después de que cumplí 17, se volvió loco, lanzándome constantemente sus palabras coquetas. Miré a todos a mi alrededor, y mi mirada finalmente se posó en Blanco. Estaba de pie en la primera fila, con un porte refinado y modesto. De hecho, Blanco había sido el sirviente de Sofía. Durante esos años, ella y yo discutíamos acaloradamente, y por casualidad vi a Sofía dándole una paliza en la calle. Impulsada por mi deseo de ganar, organicé un rescate heroico. Desde entonces, Blanco ha estado conmigo. El hombre al que miraba fijamente dio un paso al frente y dijo, con dulzura y comprensión, «Luna, has vuelto». Sonreí y estaba a punto de responder cuando mis ojos, al mirar por encima de su oreja, descubrieron una cicatriz familiar. La bala disparada anoche había envuelto mi poder espiritual. Una herida normal habría sanado de la noche a la mañana con algún medicamento, pero una herida causada por el poder espiritual solo puede sanar lentamente por el cuerpo. Bueno, como está Blanco, me tranquilicé y respondí. Con la gente que dejaste cuidando de él, está bastante bien. Miré los cálidos ojos de Blanco, y me resultaron familiares. «Princesa», dijo Rosa, rodeándome con su brazo con cariño, con la suave corona de su cabello rozando mi rostro. «No puedes hablarle así como así, princesa. Mírame». Retiré la mano, manteniendo mi distancia cortés habitual. Parece que Rosa ha perdido algo de peso. El hombre delicado miró al hombre que estaba detrás de él y dijo con orgullo, «Esta figura está de moda últimamente. Quiero gustarle más a la princesa». Blanco frunció el ceño imperceptiblemente, con un destello de desdén en la mirada. «A todos mis sirvientes les disgusta Rosa. Creen que los hombres como Rosa son demasiado femeninos, carentes de masculinidad y que avergüenzan a los hombres, así que lo atacan constantemente, tanto abierta como disimuladamente. Les advertí una vez, pero simplemente me hicieron caso. Lo irónico es que consideran normal la belleza femenina, mientras que la feminidad excesiva en los hombres se considera un defecto despreciable. Sin embargo, los ojos de Blanco me recordaron a alguien. El investigador vestido de blanco que mató a Sofía en mi sueño claramente tenía los mismos ojos que Blanco. Condescendientes, desdeñosos y despectivos. Pero en mi sueño, había perdido su disfraz y su aura era aún más siniestra. Volví la mirada hacia Blanco, fingiendo curiosidad. «Blanco, ¿qué te pasa en la oreja?» Blanco se tocó el óvulo instintivamente y respondió, «Ayer un ladrón entró en mi casa y me lastimé sin querer».
Hay demasiados malos últimamente. Haré que mi padre te asigne un guardia más tarde. Sonreí, asimilando su gesto de culpa. La mirada de Blanco se volvió aún más dulce. Luna, gracias. No hace falta que me lo agradezcas. Después de todo, no lo necesitarás. Una fuerza mental carmesí atravesó la mente de Blanco. El hombre que un momento le había agradecido humildemente, al siguiente estalló y se marchitó como una rosa que florecía rápidamente y se marchitaba. ¡Ah!, gritó Rosa. 8. La sangre de Blanco brotó como una fuente, tiñendo mi vestido de rojo. Grité y retrocedí. Un objeto blando se aplastó bajo mi pie. Al mirar hacia abajo, era su ojo. Cerré los ojos y caí hacia atrás. Cuando los abrí de nuevo, estaba tumbado en la cama. Tras recuperarme del susto, llamé por videollamada a Sofía, quien se conectó enseguida. ¿Estás despierta? ¿Estás bien? Por la preocupación en su rostro, supuse fácilmente que la muerte de Blanco ya era de dominio público. No pasa nada, dije sin rodeos. Hazme un favor más. Sofía arqueó una ceja. ¿Cuál es el problema? Soy servicial por naturaleza. Sonreí y dije, quiero que compres todos los calmantes del mercado, tanto los antiguos como el nuevo Insein. Te transferiré el dinero. Sofía adivinó rápidamente mis pensamientos. ¿Quieres evitar que estos calmantes lleguen a las hembras? Sí. Activé la función de transferencia y le envié a Sofía el lote de calmantes inofensivos que Samuel acababa de entregar. Una vez que los calmantes escaseen, puedes entregárselos a todas las mujeres bajo el nombre de la Asociación para la Protección de la Mujer. De acuerdo, lo entiendo. Gracias, Sofía. Colgué el teléfono y volví con mi madre. Proporcionar calmantes inofensivos a todas las mujeres del imperio en poco tiempo no era tarea fácil. Pero las palabras de mi padre fueron la fuerza que impulsó el barco, solo necesitaba darle un empujón desde la popa. Así que cuando volvió a contactar a mi madre para dar el aviso, ella accedió. La última guerra de Kitka contra los Ser tuvo lugar hace 200 años. Ganamos, pero a un alto precio. La invasión Ser de la Estrella Imperial destruyó una vasta franja de nuestros suministros esenciales. Privadas de calmantes, las mujeres dependieron de su fuerza de voluntad para soportar una menstruación insoportable tras otra. Las secuelas de la guerra anterior fueron tan graves que, una vez emitida la advertencia, cundió el pánico por todo el país. Todos comenzaron a acumular provisiones frenéticamente. Sofía y yo usamos cientos de identidades virtuales para reunir agentes calmantes. El mercado quedó completamente vacío de agentes calmantes, y Kitka se vio sumida en una escasez sin precedentes. Las mujeres comenzaron a entrar en pánico. Justo entonces, Sofía, en representación de la Asociación para la Protección de la Mujer, dio un paso al frente, afirmando que el gobierno subsidiaría a cada mujer que recibiera una caja gratuita de agentes calmantes. Tras el frenético acaparamiento, las bulliciosas calles quedaron desiertas, y las mujeres se quedaron en casa. Esto me dio tiempo para ocuparme de mis asuntos. Después de activar el último lote de androides de combate, de repente recordé a Carlos, a quien había descuidado. Había estado tan ocupada estos días que lo había olvidado por completo. El aerodeslizador llegó al cuartel, y no se parecía en nada a la escena tensa y emocionante que había imaginado. Los jóvenes soldados se reunieron en grupos de 3 o 5 en el campo de entrenamiento, algunos charlando tranquilamente, otros jugando y luchando, sin la urgencia que se espera de un campo de batalla. El chico pelirrojo me esperaba al borde de la carretera. En cuanto bajé del coche, me agarró y me soltó rápidamente. Hermana. Por fin estás aquí. Toqué su cabeza recién rapada, lo que me picó un poco en los dedos. Está toda negra. Jeje, dijo Carlos, mostrando sus brillantes dientes blancos. No pasa nada. Las manchas negras te hacen parecer saludable. Le entregué el paquete que mi madre había preparado. Toma, mamá me pidió que lo trajera. Carlos lo aceptó con una sonrisa, luego hizo un puchero y preguntó, hermana, ¿no me trajiste un regalo? Sonreí con impotencia y le puse las galletas horneadas en la palma. Sabía que eras lo mejor para mí. Hermana. Antes de que pudiera terminar sus palabras, vi un destello de luz plateada que me atravesó la vista. Un dolor repentino y agudo me atravesó el brazo derecho extendido, y la sangre salpicó la caja de galletas. Reprimí el impulso de defenderme, mis piernas cedieron y caí. Carlos me atrapó de inmediato, frenético. Hermana. No tenía ni idea de dónde había salido la bala, así que solo pudo abrazarme y correr hacia la enfermería.
Hermana, por favor, no te lastimes, o nunca me lo perdonaré. Se culpó del accidente, pensando que si no hubiera ido a entregarle algo, no me habría hecho daño. Estuvo tan ansioso todo el camino que casi lloró. De hecho, este nivel de lesión no fue suficiente para que me desmayara, pero para evitar revelar mis defectos, cerré los ojos con fuerza y usé mi poder mental para rastrear al asesino. Lo vi. Era un hombre de mediana edad con uniforme militar verde oscuro. Lo había visto antes. Era el ayudante de mi padre. 9. La noticia del asesinato de la princesa imperial en el cuartel se extendió como la pólvora, y los ciudadanos vivían aterrados, temiendo ser los siguientes. La bala extraída de mi brazo era exclusiva de los Ser, y todos creían que era la culpable. Sofía y yo estábamos sentados en el jardín, bajo la luz del sol, apaciguando nuestros corazones inquietos. La guerra está a punto de comenzar, dijo con gravedad. Sí, oí decir a mi madre. Sofía ladeó la cabeza para encontrar mi mirada, con una mirada penetrantemente seria. ¿Puedes decirme qué está pasando? Guardé silencio un momento. Abrí los labios, solo para sentir una opresión en la garganta, oculta por la emoción. Sofía, vivimos en un gran engaño. Aunque no lo creas, lo que voy a decir es cierto. Innumerables hombres en el imperio nos ven como meras herramientas para la apropiación. Las hembras están atrapadas en un hermoso invernadero desde que nacen hasta que mueren, encadenadas mental y físicamente bajo la apariencia de protección. Dicen que el trabajo es demasiado agotador y que las hembras solo necesitan descansar en habitaciones cálidas y cómodas. Por eso los círculos militares, políticos, legales y comerciales del imperio nunca ven a las hembras. Realmente nos han cegado las apariencias. Los ojos zafiro de Sofía estaban muy abiertos, absortos en sus pensamientos. Me agarró suavemente la mano, que colgaba a su lado. Te creo, porque antes de unirme a la Asociación de Protección de la Mujer, todos intentaron detenerme. La guerra no tardó en comenzar, y las calles de la ciudad parecían un enjambre de langostas. En una noche sin luna, llamé a la puerta de mi madre. La amorosa emperatriz seguía leyendo los informes de batalla del frente. Luna, ¿por qué no descansas ya? Mi madre levantó la vista, con los ojos amoratados. Di un paso al frente, le tomé la mano y me arrodillé a sus piernas. Madre, se acerca la guerra. Te llevaré lejos. El punto de inflexión del sueño estaba a punto de llegar. Tras mi última conversación con Sofía, le pedí que contactara a todas las mujeres del imperio y se marchara en secreto, refugiándose en un planeta previamente acordado. En nombre de la Asociación de Protección Femenina, me creyeron fácilmente. Los únicos que quedaban en su hogar eran androides controlados por mi poder mental. Mi madre me preguntó con gravedad, ¿vas a actuar? Asentí, no podemos perder esta oportunidad. La situación era inestable y no era el momento de actuar, pero no tenía más remedio que seguir adelante. Sabía mejor que nadie que la bala iba dirigida a mi corazón, solo mi brazo la bloqueó. Mi padre ni siquiera me puso a prueba, estaba decidido a matarme. No podía entenderlo. Desde que regresé, había estado fingiendo, tan dulce, hermosa e inocente como siempre. El único cambio era este pelo rojo. Luna. La miré y me encontré con unos ojos dulces pero poderosos. Te creo. Nos miramos en silencio. Dije solemnemente, madre, te protegeré. Soy un dragón, miembro de la raza de los dragones que una vez casi unificó la galaxia. Cuando era pequeña, mi madre me dijo que la antigua traducción china de Kipka significa un oasis que sobrevivió a las llamas del dragón. El imperio Kipka existe solo porque los dragones mostraron misericordia. Y ahora, yo forjaré un camino para todas las mujeres. Los guerreros en el frente allanan el camino del imperio con su vida y su sangre. Nosotros, en la retaguardia, vigilamos de cerca la situación. La guerra lleva medio mes en curso, y cada mañana mi madre sigue entrando en el castillo para reunirse con los ministros, siempre dispuestos a entregar suministros. Los Zerg invadieron en masa, y los soldados, acostumbrados a una vida tranquila, no pudieron resistir la feroz embestida. Bajo el liderazgo de mi padre, el ejército imperial sufrió constantes derrotas. Se enviaban continuamente alimentos y armas al frente, pero las únicas noticias que llegaban eran que cúmulos estelares se habían perdido y cuántos soldados habían muerto o herido en la última batalla. Con el paso de los días, muchos residentes decidieron abandonar la estrella imperial, llevándose sus pertenencias. Cada vez asistían menos funcionarios a las reuniones matutinas del consejo, y todos mis vasallos se habían marchado, salvo Rosa, que me visitaba ocasionalmente. La ciudad fue quedando desierta poco a poco.
No podía entender por qué decenas de millones de soldados orcos eran tan vulnerables a los Zerg. ¿A dónde iban a parar los enormes fondos militares anuales y los fondos de apoyo logístico? Si las cosas seguían así, la derrota del imperio era solo cuestión de tiempo. 10. Justo cuando me debatía si investigar personalmente la situación de la batalla, Carlos, quien se suponía que estaba en el frente con mi padre, me contactó de repente. Hermana. Hablaba en voz baja, como si ocultara algo. ¿Qué pasa? Tuve una corazonada y activé el rastreador conectado al brazalete de dientes de bestia. La ubicación indicaba que seguía en el frente. El tono de Carlos era nervioso y sus palabras, vacilantes. Parece que mi padre hizo algún tipo de trato con los Zerg. Hace poco, los Zerg se retiraron repentinamente de su base. Un movimiento tan importante, y mi padre permaneció indiferente. Y hace unos días, lo pillé hablando con un general Zerg a mis espaldas. Creí que estaba adivinando. Preguntas desconcertantes me asaltaron la mente, y rápidamente tranquilicé a Carlos. Entiendo. Ten cuidado por ahí. Si algo parece ir mal, huye inmediatamente. Entiendo. Entiendo. Hermana. Tras terminar la llamada, volví a llamar rápidamente a Samuel. ¿No has estado observando la batalla? ¿Por qué se retiraron repentinamente los Zerg? Samuel dijo frenéticamente, estaba a punto de decírtelo, los Zerg se dirigen hacia Kipka. Amaneció y Ciudad Carter quedó envuelta en una fría niebla por primera vez en mucho tiempo. Los ciudadanos huyeron, dejándonos a mi madre y a mí solas para custodiar la ciudad vacía y sin vida. Los cortesanos habían desaparecido hacía tiempo, y en el castillo vacío, mi madre se encontraba sola en la cámara del consejo. El viento entraba por la ventana abierta, trayendo consigo la arrogancia del exterior, que luego se fundió con el solemne silencio. Los Zerg han invadido la Estrella Imperial y no hemos recibido noticias del frente. Mis peores sospechas se gestaban en mi mente. Cuando llegué ante mi madre, vestida con mi ropa ajustada, no mostró ninguna sorpresa. En silencio, sacó su armadura plateada y me cubrió con ella con su débil poder mental. La vida es lo más importante. Luna, no te preocupes. Si no puedes ganar, huye y encuentra a Sofía. Hace 200 años, mi madre apareció en el campo de batalla entre los Zerg y el Imperio con esta armadura, cambiando el rumbo y guiando a los soldados que aún quedaban hacia la victoria. Y yo también ganaré. Su Alteza. Rosa emergió de detrás del muro, con la voz llena de preocupación. ¿Por qué estás aquí? Supuse que se había ido con el último grupo de ciudadanos en reubicarse. Se acercó lentamente y me apretó la mano con fuerza. Soy el sirviente de Su Alteza. Donde quiera que esté Su Alteza, allí estaré. Su Alteza, adelante. Protegeré a la emperatriz. El maquillaje de su rostro era irregular y la dulce fragancia de su cuerpo se había desvanecido, casi indistinta. Le puse la pesada espada en las manos y dije con gravedad, cuento contigo. Aún así, no confiaba del todo en él. Separé una hebra de mi poder mental y la conecté al núcleo mental de Rosa. Si hacía el más mínimo movimiento, explotaría y moriría al instante. Abrí la pesada puerta, mi capa susurraba al viento. El castillo llevaba mucho tiempo rodeado de Zerg. El general que iba al frente estaba sentado en un aerodeslizador, con un ejército Zerg asqueroso y feo detrás. Al verme aparecer solo, el general se quedó perplejo un momento antes de estallar en carcajadas, hablando en un idioma incomprensible. Golpeé el suelo con los dedos de los pies y me elevé en el aire, a su altura. Mis pensamientos fluían, y un sonido uniforme, resonó abajo. Era mi ejército androide. ¡Ja! Se burló el general, lleno de desdén. Sentí una mirada a mis espaldas y, al girarme, vi a mi madre de pie en la terraza más alta del castillo, con el ceño fruncido por el viento frío. La fuerza mental de mi madre se había debilitado hacía tiempo, incapaz de soportar más fuerza. Tenía que protegerla. Era solo cuestión de tiempo antes de que se descubriera la desaparición de todas las mujeres del país. Si fallaba, no me dejarían ir. Ya fuera por mi madre o por las 2.352 mujeres que me seguían, debía luchar hasta el final. 11. Silenciosos tambores de guerra resonaban y miré hacia el horizonte lejano. Aún no habían llegado los refuerzos, pero no podía esperar más. En el instante en que la energía se extendió, giré por los aires, transformándome de nuevo en mi forma original de dragón rojo, escupiendo ráfagas de llamas hacia los Zerg. Las llamas de dragón son difíciles de extinguir, una vez tocadas, solo se pueden extinguir con una vasta fuerza psíquica.
Aproveché la oportunidad y desaté una ráfaga de llamas hacia el castillo, ardiendo al instante hacia el cielo. Con las llamas del dragón como barrera, los Zerg no aprovecharían mi falta de preparación para dañar a mi madre. Las bombas llovieron una tras otra. Flotaban sobre los Zerg, esquivando sus ataques mientras mi fuerza psíquica se canalizaba en innumerables hilos, controlando a mis androides para que alzaran sus armas y dispararan. Lo más difícil de luchar contra los Zerg es que carecen de núcleo psíquico. No puedo destruir su núcleo directamente con fuerza psíquica y matarlos. Solo puedo confiar en ataques externos para destruir sus cuerpos físicos. Las explosiones y los gritos agonizantes continuaban sin cesar. Otra ráfaga de llamas de dragón estalló, y me elevé hacia el cielo, ocultándome en la niebla. El general levantó la vista, confundido. Al segundo siguiente, un enorme dragón rojo saltó ante su vista. Su poder psíquico se materializó en una llama abrasadora que envolvió todo su cuerpo. Me estrellé contra el suelo, impactando al general Zerg. Una enorme ola de energía derribó al enjambre Zerg. Los Zerg carecían de poder psíquico para protegerse, y sus exoesqueletos de metal tecnológicamente avanzados no eran rival para mis ataques. Entre capas de polvo y humo, agarré al general Zerg por el cuello y lo inmovilicé contra el suelo, incapaz de defenderse. El miedo se dibujaba en su rostro retorcido. Mi mano derecha, una garra de dragón, se alzó. Este golpe sin duda le aplastaría el cráneo. Una ráfaga de viento pasó rápidamente y una sombra, aparentemente surgida de la nada, me envolvió. Un escalofrío me rozó la frente. El miedo del general Zerg se desvaneció y una mueca severa pareció burlarse de mi ingenuidad. Levanté la vista y la verdad más insoportable se abría ante mí. Porque el arma de energía de mi padre me apuntaba directamente. Luna, realmente has despertado tu poder psíquico. Nivel SSS, no hay que subestimarlo. El teniente que casi me había matado estaba a su lado, y detrás de ellos. Un ejército que oscurecía el cielo. Mi padre y los Zerg habían unido fuerzas. Rugí, y mi puño se estrelló contra la cabeza del general Zerg. La bala de mi padre fue bloqueada por mi barrera psíquica, un roce agudo de metal contra metal. Me quería muerto. Rápidamente me elevé por los aires, transformándome de nuevo en dragón, escupiendo ráfagas de fuego. Un destello de luz blanca envolvió a mi padre, y una pitón gigante tomó su lugar. A lo lejos, oí el sonido de una aeronave acercándose rápidamente. Sin darme tiempo a comprobarlo, mi padre condensó una bola de energía de su boca y la escupió hacia mí. Esquivé su ataque y respondí con un asalto psíquico. Mientras intercambiábamos golpes, mi atención se centró en las aeronaves más grandes, cuyos distintivos patrones de diamantes marcaban sus identidades. La familia real del reino de Gambeto. Es Samuel. La nave espacial aterrizó sobre nosotros, y Samuel saltó primero. Los orcos había consolado a mi padre y los soldados de Gambeto no tardaron en unirse a la lucha. El joven príncipe bloqueó el ataque de mi padre por mí y se disculpó, lo siento, llegó tarde. Sobre el castillo, envuelta en llamas de dragón, mi madre seguía de pie en la terraza, observando, ilesa. Negué con la cabeza, aún no es demasiado tarde. Mira a quien traje conmigo. Samuel disparó un cañón contra la pitón gigante, indicándome que levantara la vista. Una figura familiar apareció de repente junto al barco, hermana. Carlos saltó del barco, transformándose en un dragón en el aire. Yo, vengo, a mí. Mi padre estaba enredado con Samuel, así que corrí hacia Carlos y lo arrojé de una patada al campo de batalla. Sigue luchando. Samuel y yo luchamos con mi padre. La batalla abajo era feroz. Los Zerg y el ejército imperial estaban en inferioridad numérica, y los orcos de Gambeto no podían hacer frente al feroz ataque y eran derrotados constantemente. Ve. Ayuda. Arrojé a Samuel sin decir palabra, enfrentándome solo a mi padre. La larga batalla agotó mis fuerzas. Tras esquivar un golpe, me inmovilizó en un ángulo traicionero. La cola de la serpiente se enroscó con fuerza alrededor de mi cuello, privándome de todo mi oxígeno. Luché, reuniendo mi fuerza mental, y luego embestí con todas mis fuerzas. ¡Ah!, gritó mi padre, agarrándose la cabeza, mientras se desplomaba conmigo, estrellándose contra el suelo. El reino espiritual de una bestia serpiente milenaria era incomparable para los humanos comunes. Romper su mar de conciencia defensiva de un solo golpe no fue tarea fácil. En una situación desesperada, erigí una barrera a mi alrededor, aislándome del mundo exterior, y luego lancé un asalto a gran escala contra su mar de conciencia. El trauma mental penetra profundamente, es 1000 veces más doloroso que el dolor físico. El hombre se arrodilló en el suelo,
agarrándose la cabeza y aullando. La sangre me manaba de los ojos, la boca y la nariz. Puro esfuerzo. El teniente afuera, sintiendo que algo andaba mal, cambió su enfoque con decisión y comenzó a atacar la barrera con todas sus fuerzas. Mi padre escupió una bocanada de sangre, manchando mi casco plateado de rojo. Lo miré fijamente, aumentando mi fuerza. 12. Aún recuerdo, antes incluso de soñar, estar encerrado en el castillo por mi padre. Innumerables dignatarios entraron y salieron de mi jaula, y una vida nueva y sucia, tras otra, nacía bajo mi falda. Destruyeron mi poder espiritual, pero usaron mis dones para crear descendientes de alto rango. Estas personas temían mi energía, codiciaban mi belleza y anhelaban que les diera su preciosa semilla. ¿Qué tonterías sobre la superioridad masculina y femenina? Simplemente nos estaban privando de nuestro derecho a crecer en nombre de la protección. Mis impenetrables defensas se desmoronaban gradualmente. Justo cuando estaba a punto de perforar su núcleo espiritual, la voz de Rosa resonó de repente. Su Alteza. Miré apresuradamente. Un ayudante se había acercado al castillo en algún momento, intentando retener a mi madre como rehén, a pesar de estar cubierto de llamas. Rosa forcejeó contra su madre, su frágil cuerpo apenas ofrecía más fuerza que la pesada espada, y su túnica rosa estaba manchada de sangre. Mi padre insistía tanto que no pude hacer un solo movimiento para ayudarlo. En ese momento, mi madre se burló de repente, sujetando el cuerpo tembloroso de Rosa. Miró directamente al ayudante y dijo, ¿cuándo me volví tan fácil de intimidar? Una criatura enorme apareció de repente, y el castillo se derrumbó. Un dragón azul adulto se elevó por los aires, escupiendo una escarcha penetrante por la boca, congelando y destrozando al ayudante y las ruinas del castillo. Rosa yacía obedientemente sobre la espalda de su madre. Intercambió una mirada conmigo antes de elevarse sobre el ejército, dando vueltas y escupiendo corrientes de escarcha. Me tranquilicé, preparándome para desatar un ataque con toda mi fuerza. Para romper las defensas de mi padre. Sin embargo, él, que ya luchaba por moverse, saltó repentinamente y me inmovilizó, aferrándome el cuello con sus manos como pinzas gigantes. Ataqué su reino mental con todas mis fuerzas, y los dos llegamos a un punto muerto. Pero mi madre no pudo resistir mucho. Siglos bebiendo el venenoso calmante habían agotado su fuerza mental hacía tiempo. Tras unos rugidos caóticos, el estridente rugido de un dragón atravesó el cielo. En el mareo de la hipoxia extrema, el cuerpo de mi padre explotó, y entonces oí el choque de mi madre y los gritos de Carlos. En el último instante de mi visión periférica, solo vi el cuerpo de Rosa, partido en dos, cayendo del cielo. Rosa, como pétalos a la deriva. Mis fuerzas me abandonaron y tragué el aire viciado, obligándome a salir del pozo. En mi visión enrojecida, vi miles de soldados masculinos delante, ansiosos por devorar. Yo, quizás por falta de entrenamiento, parecían abrumados por los ataques de los orcos de Gambeto, pero su superioridad numérica les dio la confianza para luchar. El número de androides conectados a mi poder mental era inferior a 1000. Los soldados imperiales se extendieron como una marea oscura, absorbiendo los últimos rayos de sol. El viento cesó. La pesada espada que le había dado a Rosa yacía a mis pies, partida en dos. El polvo, ya sin el apoyo del viento, flotaba y se esparcía sobre la hoja manchada de sangre. ¿Ha fallado ya? Mi corazón palpitante se calmó gradualmente. Partí la cabeza del ser con mi espada y me reincorporé al campo de batalla. Solo me quedaban dos opciones, victoria o muerte. En medio del caos, canalicé mi energía psíquica para envolver a mi madre inconsciente, preparándome para transportarla lejos del planeta imperial. Fuera del planeta imperial, tenía un androide que había dejado para ayudarme. Seguirían mis instrucciones y transportarían a mi madre sana y salva al planeta santuario. En cuanto a Samuel, él y yo siempre habíamos sido compañeros. Ya se preparaba para la retirada, y eso era comprensible. Carne y sangre volaban por todas partes, y las bestias rugían estridentemente. El viento me hacía volar la capa hecha jirones tras los hombros, como si llevara una bandera de batalla. ¿Está soplando el viento de nuevo? Una flecha afilada me atravesó el pecho. Al desplomarme, miré al cielo azul. Bajo la luz dorada del amanecer, docenas de naves se dirigían hacia mí. Luna. Hiciste algo genial mientras me llevabas. No era el viento, sino las fuertes corrientes de la veloz aeronave. Era Sofía, las 2352 hembras que deseaba proteger desesperadamente, la mayoría hembras mayores de la generación anterior. Al oír la voz de Sofía, me saqué la flecha del pecho y, con la ayuda de Carlos, me puse de pie.
Saltaron de la aeronave, y Sofía se quedó hombro con hombro conmigo. Luna, les dije que todas vinieron voluntariamente. Una mujer de pelo blanco habló, princesa, por favor, proporciónanos un escudo mental. Era la suma sacerdotisa que había dicho que yo sería la esperanza del imperio. No hay problema, dije apretando los dientes. Pronto, Samuel condujo a los orcos a un círculo protector. La energía mental de Sofía se fusionó con la mía, forjando un escudo impenetrable. 13. Las hembras cerraron los ojos y concentraron su energía mental. Entonces, uno tras otro, los soldados imperiales cayeron. Sus cuerpos parecían agotados, encogiéndose al tamaño de cachorros recién nacidos, y su vitalidad se desvanecía con su propia contracción. Las hembras habían sofocado sus propias semillas. Las hembras débiles dieron vida al imperio, incluyendo a los soldados que ahora se enfrentaban a nosotros. Pero nunca lo olviden, las mujeres tienen control absoluto sobre la vida y la muerte de los hombres. El agente calmante había dañado irreparablemente su fuerza mental. Las hembras gravemente dañadas no podían matar a sus semillas, pero la conexión genética no se cortaría, y los cachorros seguirían gravemente debilitados. Los orcos de Gambeto presionaron, abrumando a los soldados sin luchar. El rugido de otro dragón resonó en el cielo, y una voz femenina perdida hacía mucho tiempo gritó mi nombre. Luna. Sonreí y me acerqué a ella. Soy yo. Mi gente. El curso de la guerra cambió cuando las propias mujeres asesinaron a sus propios hijos, tal como las madres habían aparecido en el campo de batalla entre Kika y los Zerg 200 años antes. El martillo de la victoria cayó hoy, abatido por todas las mujeres. Fecha estelar 2850. La hija de Isabel, Luna, heredó el trono. Todos los hombres involucrados en la rebelión fueron ejecutados. La nueva emperatriz reformó el sistema político, permitiendo a todas las mujeres participar en los negocios, el servicio militar, la política y la abogacía. Los hombres que no participaron en la rebelión conservaron su ciudadanía y se sometieron a exámenes mensuales de salud mental. La anterior emperatriz, Isabel, dimitió y se jubiló. Sofía, miembro del clan del Pavor Real, se convirtió en primera ministra del imperio. El hijo de Isabel, Carlos, renunció al ejército y abrió un negocio de postres. El imperio Kika y el reino de Gambeto firmaron otro tratado de paz. La batalla entre hombres y mujeres continúa sin tregua, o mejor dicho, es una batalla que nunca existió entre los sexos. Después de todo, donde hay gente, hay guerras. Pero la vida perdura y la luz continúa. Fin del texto completo.